Ok, buenas tardes, sean bienvenidos a otro sesión del seminario de divulgación de tesis de la Facultad de Ciencias. En esta ocasión, Juan Carlos Preiser González nos va a hablar sobre su tesis de licenciatura, la cual se titula Espacios monótonamente monolíticos y su relación con la propiedad de, la cual la hizo con el doctor Fidel Casarrubia Segura. Adelante, Juan Preiser, compártenos tu trabajo. No sé si tienes activo el micrófono. Bueno, no te escuchamos. Ok, sí, perdón, es que se me fue tantito la señal. Ah, perfecto. Pues hola, gracias a todos por venir. Y pues para comenzar, platicar un poquito de esta tesis. Es una tesis en el área de topología general. Entonces, pues, vamos a ver temas de topología. Los objetivos de esta tesis son presentar a la clase de los espacios D, así como algunos de sus resultados generales, presentar a los espacios monótonamente monolíticos, así como sus resultados básicos, y finalmente enunciar y demostrar el teorema de Tachuk. Ahorita pues no lo voy a enunciar porque nos falta mucho contexto para saber qué dice el teorema de Tachuk, pero al final de la presentación el objetivo es que al menos entendamos qué nos está diciendo un poquito este tema. Y les comparto el índice general de la tesis, introducción, preliminares, un capítulo dedicado a los espacios D, donde hablamos de sus propiedades básicas, hablamos de unas llamadas espacios semistratificables y su relación con la propiedad D. Y asimismo, hablamos de los espacios Lindelof-Sigma y su relación con la propiedad de. Estos espacios Lindelof-Sigma van a jugar un papel muy importante al final de la tesis. Entonces, pues, estos sí van a ser muy importantes. También tenemos un cuarto capítulo que se llama la propiedad de los espacios de funciones CP de X. Entonces, definimos cuáles son los espacios CP de X, así como sus propiedades más básicas, porque apenas si los tocamos en las tesis, entonces solo son puras propiedades básicas. Presentamos y demostramos resultados básicos acerca de los espacios monótonamente monolíticos y la propiedad de, y finalmente demostramos el teorema de Tachuk. Entonces, como podrán ir adivinando, pues el teorema de Tachuk va a tener que ver algo con estos espacios de funciones CP de X. Y podemos comenzar entonces con definiciones. Sea X tau un espacio topológico, una asignación de vecindades en X es una función phi, que a cada X, una función phi que va del conjunto X a la topología tal que X pertenece a phi de X para todo X en X. Es decir, básicamente a cada puntito X, la función phi está asignando una vecindad abierta que llamaremos phi de X. Sea X tau un espacio topológico, diremos que X es un espacio de, y X es un espacio T1 que cumple el primer axioma de separación, y además para cualquier asignación de vecindades phi, existe D, un subespacio cerrado y discreto, ya que podemos expresar a X como la unión de phi de X con X que pertenece a D. Esa definición suena un poco mañosita, pero ahorita vamos a ver un ejemplo para entender un poquito más qué nos está diciendo esta definición. Y un poquito de notación, pues en la arquitectura, cuando se habla de espacios D, pues por lo general no se habla de la función phi, que es la asignación de vecindades, sino que se habla de conjuntos de la forma X, X es un elemento del conjunto, para referirnos a las asignaciones de vecindades, ¿ok? Entonces, esta notación, pues lo único que nos dice es que cada que veamos esto como asignación de vecindades, es entender que existe una función phi, que es la asignación de vecindades, tal que phi de x vale ux. Y otra convención que vamos a tomar de ahora en adelante es que todos los espacios topológicos serán espacios de uno. Es decir, todos satisfacerán el primer axioma de separación. Nuestro primer ejemplo sencillo es
demostrar que si X es un espacio compacto, entonces X es un espacio D. Es decir, que todos los espacios compactos T1 cumplen con la propiedad D. La demostración es bastante sencilla. Tomamos X, un espacio compacto, y sea U una asignación de vecindades en X. En particular, recordemos que los elementos de UX son conjuntos abiertos, por lo cual esta U mayúscula es una cubierta abierta de X. Como X es compacto, entonces existe un número natural n y existen x1 hasta xn puntos en X, tales que podemos expresar a X como la unión desde i igual a 1 hasta n de uxi. Definamos a D como el conjunto de los puntos x1 hasta xn. Resulta que D es un subespacio cerrado y discreto por ser un subconjunto finito. Y además, pues los puntos ux1 hasta uxn cubren a X. Entonces, ¿qué hicimos? Dimos una asignación de vecindades arbitraria y encontramos un conjunto D cerrado y discreto con el cual podemos cubrir a nuestro espacio X. Como U era una asignación de vecindades arbitraria, pues concluimos que X es un espacio D. Este ejemplo nos muestra la importancia de pedir que los espacios D sean espacios T1, ya que por lo general los subconjuntos finitos no son cerrados y discretos, pero en el caso de los espacios T1 siempre lo podemos asegurar. Entonces, ¿por qué pedimos que los espacios D sean T1? Pues justamente para que todos los subconjuntos finitos sean cerrados y discretos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, pero voy muy rápido? No, todo bien. Ok. Entonces, pues vamos a enunciar más propiedades acerca de los espacios D. Entonces comenzamos. Todo espacio D numerablemente compacto es un espacio compacto, donde recordemos que un espacio es numerablemente compacto y toda cubierta numerable admite una subcubierta finita. Todo espacio discreto es un espacio D, y este resultado es un poco interesante porque nos está diciendo que hay espacios D que no son espacios compactos. Por ejemplo, cualquier discreto infinito. Sean X y Y espacios topológicos y sea f que quizá y una función continua de su proyectiva. Si X es un espacio D, entonces Y es un espacio D. Es decir, la imagen continua y cerrada de un espacio D es un espacio D. Sea X un espacio topológico y Y un espacio D. Sea f que va de X a Y una función continua, cerrada, tal que cada fibra de f es un espacio D de X. Entonces, X es un espacio D. Simplemente vemos que fibras de una función f son la menos 1 de X, donde X son puntos únicos. Eh, una función, recordemos aquí, aquí no lo anoté, pero una función se llama recta y es continua, proyectiva, cerrada, y sus fibras son subespacios compactos. En lugar de T, ponemos subespacios compactos. Pero pues como ya vimos que todo espacio compacto es un espacio D, este resultado tiene como corolario que la imagen inversa de una función perfecta es un espacio D. El siguiente resultado nos dice que si X es un espacio D y Y es un espacio compacto, entonces su producto X cruz Y es un espacio D. Una pregunta natural sería preguntarnos qué pasa si X y Y son ambos simplemente espacios D. Es decir, no pedimos ni que sea compacto ninguno de ellos. Pues resulta que en general el producto finito de espacios D no es un espacio D. Entonces, esta hipótesis de que sea Y un espacio compacto es muy importante, ya que si en ella no es cierto en general que el producto de espacios D, aunque sea una cantidad finita, sea un espacio D. Otro resultado nos dice que si X es la unión numerable de subespacios D cerrados, entonces X es un espacio D. Aquí estamos pidiendo que los subespacios sean cerrados. Otra pregunta que nos podríamos hacer es qué pasa si quitamos cerrados y simplemente decimos que sea una unión numerable de subespacios D. En el caso de que la unión numerable sea infinita, existen ejemplos en los cuales la unión infinita de espacios D no es un espacio D. Sin embargo, la pregunta de si la unión finita de espacios D arbitrarios, si eso es un espacio D, pues es una pregunta abierta.
Es decir, no se sabe si U1 y U2 son espacios D. No se sabe si U1 unión U2 es D. Esa sigue siendo una pregunta abierta hasta el día de hoy. Lo cual nos da un ejemplo de que pues hay preguntas, hay muchas preguntas que hacer y responder en la clase de los espacios D. Una última propiedad es que todo subespacio cerrado de un espacio D es un espacio D. Y pues esta propiedad como que es una propiedad que cumplen casi todas las nociones topológicas que tienen que ver con cubiertas. Por ejemplo, todo subespacio de un compacto cerrado es compacto, todo subespacio cerrado de un Lindelof es un Lindelof, y pues todo subespacio cerrado de un espacio D es un espacio D. Entonces, pues estos son los resultados generales y básicos acerca de los espacios D que se presentan en la tesis y por supuesto que están completamente demostrados. Las demostraciones están completas, detalladas en la tesis. Ahora vamos a definir lo que son los espacios semiestratificables. Estos solo los definimos por capricho básicamente, pero bueno, un espacio topológico X se llama semiestratificable si existe una función phi que va de la topología de X a la potencia de X, tal que a cada U subconjunto de X abierto le asigna una sucesión de subconjuntos cerrados UN que satisfacen las siguientes condiciones. La primera es que la unión de los UN es igual a U. La segunda nos dice que si U y B son subconjuntos abiertos de X, tales que U está contenido en V y U y Bn son sucesiones de cerrados asignadas en esta unidad todo en el oro natural. Y esto en dibujito, ¿cómo se ve? Pues tenemos a U, un abierto, tenemos a B, un abierto más grande, que contiene a U. Entonces, el UN, relacionado a U, tiene que estar necesariamente en el BN respectivo a V. Y los resultados que nos interesan acerca de los espacios semicertificables. Y creo que te sacó de la reunión Juan Carlos. ¿Me escuchas, Juan? Hola, hola, sí, ya te escucho. Ok, sí, adelante. ¿Hasta qué parte se cortó? Justo empezando esta diapositiva. Ah, ok, entonces no hablé tanto. Sí, entonces decía que lo que nos interesa acerca de los espacios semistratificables es que todo espacio topológico semistratificable es un espacio D. ¿Y eso qué tiene como consecuencia? Pues que todo espacio topológico metrizable es un espacio semistratificable, por lo cual todo espacio metrizable es un espacio D. Esta sección de espacios semistratificables en realidad no tiene pues tanto efecto en lo siguiente que vamos a seguir hablando de espacios D y de espacios monótonamente monolíticos, pero el resultado de que todo espacio metrizable sea un espacio D es un resultado que se encuentra en cualquier artículo que hable de espacios D. Y siempre se dice que la demostración es que todo espacio semistratificable todo espacio metrizable, perdón, es un espacio semistratificable, y como esos son espacios D, entonces los metrizables tienen que ser espacios D. Entonces, pues incluí esta sección para que estuviera lo más autocontenido posible y hubiera un lugar donde se pudiera consultar la demostración de este hecho en cadenita y completamente, sin dejar huequitos libres. Entonces, esta sección de espacios topológicos semistratificables es muy cortita y su objetivo es básicamente demostrar que todo espacio metrizable es un espacio D.
y así podernos dar cuenta de que la clase de los espacios D, pues sí es muy grande. O sea, de entrada ya incluye a todos los espacios metrizables. Y pues ahora sí pasamos con una definición que va a ser importante en el resto del trabajo, en el resto de la tesis, y es la noción de espacio Lindelof-Sigma. Antes de definir lo que es espacio Lindelof-Sigma, tenemos que realizar la siguiente definición. Entonces, sea X tau un espacio topológico. Dadas A y B familias de subconjuntos de X, diremos que A es una red de subconjuntos con respecto de B, y para cada B elemento de B, y para cada U subconjunto abierto, tal que B está contenido en U, existe A que pertenece a A, tal que B está contenido en A, y a su vez está contenido en U. En dibujito lo que estamos diciendo es, pues vamos a tomarnos un B y un U abierto que lo contenga. Entonces debe existir un A intermedio entre ellos, tal que este A está en la familia A. Esta noción es, pues, análoga a la de red. Recordemos que una red es, si tomamos X un punto y U un abierto, pues si tenemos una red, debemos ser capaces de encontrar entre el punto y el abierto un subconjunto, digamos, N. Aquí estamos realizando lo mismo, solo que estamos cambiando nuestro punto X por cualquier conjunto B que pertenezca a nuestra familia de subconjuntos de B. Y ya con eso podemos definir lo que es un espacio Lindelof-Sigma. Antes de entrar en la definición, de ahora en adelante, todos los espacios topológicos serán espacios Tikhonov, es decir, de 3,5. Entonces, sea X tau un espacio topológico. Una familia de subconjuntos de X se llama cubierta compacta si X es igual a la unión de los elementos de la familia K y además los elementos de K son subconjuntos compactos. Es decir, la familia K está hecha de compactos y su unión es todo X. Diremos que X es un espacio Lindelof-Sigma si posee una red numerable de subconjuntos con respecto a una cubierta compacta X. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos acá una cubierta compacta de X y entonces tiene que existir una red numerable, digamos, N, tal que para cada K que pertenece a K y U, subconjunto de X abierto, pues tiene que existir un N en la familia N, tal que K está contenido en N y que a su vez está contenido en U. Y además que la cardinalidad de la familia N pues tiene que ser menor o igual que la cardinalidad de los números naturales. Entonces, si en un espacio topológico somos capaces de encontrar una cubierta compacta y una red de subconjuntos con respecto a esa cubierta compacta numerable, pues lo que tendremos es un espacio Lindelof-Sigma. Y vamos a enunciar algunas de sus propiedades básicas. La primera, pues si X es un espacio sigma compacto, entonces X es un espacio Lindelof-Sigma, donde un espacio es sigma compacto y se puede expresar como la unión numerable de subconjuntos compactos. Si X es un espacio con peso de red numerable, entonces X es un espacio Lindelof-Sigma. En particular, este resultado nos está diciendo que si X es segundo numerable, entonces X es Lindelof-Sigma. Y el resultado anterior, de hecho, nos decía que si X es compacta, entonces es Lindelof-Sigma. Otro resultado, pues que todo espacio Lindelof-Sigma es un espacio Lindelof. Entonces, como que de ahí viene el nombre, ¿no? Lindelof-Sigma, pues tiene que ser un espacio Lindelof. Es decir, que toda cubierta abierta de X admite una subcubierta abierta a lo más numerable. La imagen continua de un espacio Lindelof-Sigma es un espacio Lindelof-Sigma. Los subconjuntos cerrados de los espacios Lindelof-Sigma son subespacios Lindelof-Sigma. El producto finito de los espacios Lindelof-Sigma es Lindelof-Sigma. Y todo espacio Lindelof-Sigma es un espacio D. Entonces, de entrada, estos dos últimos resultados nos están diciendo cosas interesantes. El primero nos dice que el producto finito de Lindelof-Sigma es Lindelof-Sigma. Por lo general, en los espacios Lindelof a secas, esta propiedad no se cumple.
ya que si S es la recta de Sorgenfrey, pues S es un espacio Lindelof, pero S cruz S no es Lindelof. En este caso estamos diciendo que la propiedad de ser Lindelof sigma sí es finito productiva. Esta segunda propiedad nos dice que todo espacio Lindelof sigma es un espacio D. La pregunta natural sería preguntarnos qué pasa con los espacios Lindelof. ¿Todo espacio Lindelof será un espacio D? ¿O existe un espacio Lindelof que no sea un espacio D? Esta pregunta pues la realizó por primera vez en 1979 un señor llamado Eric Van Douwen. Y esta sigue siendo una pregunta abierta. Es decir, hasta el día de hoy no sabemos si todos los espacios Lindelof son espacios D o si existe algún espacio Lindelof que no sea un espacio D. Y otro dato curioso, pues este señor Eric Van Douwen es quien introdujo a la clase de los espacios D, es quien los definió. De hecho, el nombre de propiedad de espacio D proviene de la inicial del nombre Douwen, del apellido Douwen, perdón. Entonces, por eso se llaman espacios D, porque este señor Eric Van Douwen fue quien los definió. La pregunta de Van Douwen es la que ha motivado en gran medida el estudio de los espacios D, ya que pues se intentan construir herramientas o se intentan construir ejemplos de espacios que no sean espacios D o propiedades de los espacios D que nos den respuesta de si todos los espacios Lindelof son espacios D o si existe algún espacio Lindelof que no sea un espacio D. Entonces, si se preguntan, pues, ¿qué se puede investigar de los espacios D? Pues esta pregunta de Van Douwen es un ejemplo de ello. Ahora cortamos un poquito de hablar de espacios D y de espacios Lindelof, sigma, y hablaremos un poquito de CP-teoría, ¿ok? Entonces, para ello, pues primero, ¿qué es la CP-teoría? En adelante, todos los espacios topológicos serán otra vez trígono, de 3,5. Entonces, pues sea X un espacio topológico, entonces su producto, R a la X, que se define como las funciones que van de X a R, se puede equipar con la topología producto. La base canónica de la topología producto en Rx consta de conjuntos de la forma x1 hasta xn, u1 hasta un, que se define como los conjuntos de las funciones que van de x a r, tal que g de xy pertenece al abierto ui para toda i menor o igual que i menor o igual que n. Es decir, los abiertos básicos pues son conjuntos de funciones, tales que una vez que fijamos puntos x y abiertos ui, pues las funciones que están ahí adentro tienen que mandar forzosamente a g de x1, a u1, a g de x2, a u2 y así, etcétera, hasta llegar al g de xn que tiene que estar en el un. Esos son los abiertos canónicos de este producto topológico. Si Cx es el conjunto de las funciones continuas que van de x a r, entonces Cx es un subconjunto del producto R a la X, por lo cual le podemos dar a Cx la topología de su espacio con respecto a Rx con su topología producto. Al conjunto de funciones continuas Cx con esa topología lo llamaremos CP de X, ¿ok? Y pues el término CP-teoría, cuando hablemos de CP-teoría, pues a lo que nos referiremos será al estudio de los espacios de las funciones continuas equipadas con las topologías descritas anteriormente. Es decir, CP-teoría significa estudiar estos espacios CP de X. Las preguntas, pues, que generalmente se hacen en CP-teoría es si X tiene X prima propiedad, la tiene CP de X, o si X tiene cierta propiedad, pues, ¿qué podemos decir de CP de X? Entonces, la teoría de los espacios de funciones continuas, pues básicamente se centra en este tipo de preguntas. Si sabemos esto de X, ¿qué podemos decir de CP de X? Y si sabemos de esto de CP de X, ¿qué podemos decir de X?
En este contexto, pues nos podemos preguntar cómo se relaciona la CP-teoría y los espacios D. Y en ese contexto, pues incluimos un siguiente teorema de Bushakova, que fue demostrado en el año de 2004, el cual nos dice que si X es un espacio compacto, entonces su espacio de funciones CP de X es un espacio hereditariamente D. Es decir, que todo subconjunto de CP de X es un espacio D. Este resultado pues es un poquito interesante, ya que, por ejemplo, si X es un espacio compacto, pues CP de X no es compacto, pero sí va a ser un espacio hereditariamente D. En el año de 2006, Grönhagen intentó generalizar, bueno, no intentó, logró generalizar el teorema de Bushakova y demostró que si X es un espacio Lindelof-Sigma, entonces CP de X es un espacio hereditariamente D. Y digo que generalizó porque recordemos que todo espacio compacto es un espacio Lindelof-Sigma. Esto fue realizado en el año de 2006 y por allá del año 2009, un señor llamado Tachuk, pues intentó abstraer la idea de la demostración que dio Gruenhagen para ver que todo espacio Lindelof-Sigma, que si X es espacio Lindelof-Sigma, perdón, entonces CP de X es un espacio hereditariamente D. Entonces, lo que hizo Tachuk fue abstraer lo más que pudo la demostración de Gruenhagen y ver cuáles eran las propiedades mínimas que tenía X y cuáles eran las propiedades mínimas que entonces tendría CP de X para garantizar este resultado. Y en ese contexto es que nacen los espacios monótonamente monolíticos. Para definir los espacios monótonamente monolíticos, primero dos definiciones, porque es pura definición. Primera, un espacio topológico X se llama monolítico si el peso de red de la cerradura de A es menor o igual que el máximo entre la cardinalidad de A y omega para todo A subconjunto de X. Entonces, eso es un espacio monolítico. La idea de los espacios monolíticos es que los podemos cubrir con a lo más a puntitos o con a lo más a subconjuntos. Sea X tau un espacio topológico y A un subconjunto de X, decimos que una familia N de subconjuntos de X es una red externa de A en X y para cualquier X que pertenece a A y U vecindad abierta de X en el espacio X, existe N, un elemento de la familia N, tal que X pertenece a N, subconjunto de U. Es decir, pues tenemos aquí a nuestro puntito X, tenemos aquí a un U cualquiera, entonces podemos encontrar intermedio a un N. Y lo interesante es que esto solo lo hacemos para puntitos de A. No lo hacemos para todos los puntos de X, sino solo lo hacemos para puntitos de A. Ahora sí ya podemos definir lo que es un espacio monótonamente monolítico. Decimos que un espacio topológico X tau es monótonamente monolítico y para cualquier A subconjunto de X podemos asignar una red externa OA a la cerradura de A de manera que se cumplan las siguientes condiciones. En primer lugar, la cardinalidad de OA tiene que ser menor o igual que el máximo entre A y omega, donde omega es la cardinalidad de los números naturales, omega. Si A subconjunto de B subconjunto de X, entonces OA está contenido en OB. Y finalmente, si alfa es un número ordinal y tenemos una familia indexada a beta, tal que beta menor que alfa, de subconjuntos de X tales que beta menor que beta prima, implica que A beta está contenido en A beta prima, entonces O de esta unión tiene que ser igual a la unión de los O's. Esta definición suena pues bastante engorrosa, pero es más sencilla de lo que parece. Y pues lo importante es que esta primera propiedad garantiza que todo espacio monótonamente monolítico sea un espacio monolítico. Y estas dos propiedades, pues justamente le dan el nombre de monótono, ya que justamente estamos viendo que este operador O, pues respeta la contención y de hecho, en ciertos casos, hasta abre uniones.
Entonces, los espacios monótonamente monolíticos se llaman así porque son monótonos, son monolíticos, perdón, y respecto a su operador O, pues hay cierta monotonía. Algunas propiedades de los espacios monótonamente monolíticos es que, bueno, todo espacio monótonamente monolítico es monolítico. Todo subespacio de un espacio monótonamente monolítico es monótonamente monolítico. Es decir, es una propiedad hereditaria. La imagen bajo una función continua y cerrada de un espacio monótonamente monolítico es un espacio monótonamente monolítico. Y la propiedad más importante es que si X es un espacio monótonamente monolítico, entonces X es un espacio hereditariamente D. Es decir, todos los espacios monótonamente monolíticos satisfacen de manera hereditaria la propiedad D. Entonces, ya que sabemos o ya vimos de repaso que era un espacio Lindelof-Sigma, que es un espacio monótonamente monolítico, que es un espacio D, podemos finalmente enunciar el teorema de Tachuk, que es realmente el teorema más importante de la tesis, y podemos pensar que la tesis fue escrita encaminándonos a entender y poder demostrar el teorema de Tachuk. El teorema de Tachuk del año 2009 nos asegura que si X es un espacio Lindelof-Sigma, entonces CP de X es un espacio monótonamente monolítico. Como les decía, pues Tachuk lo que intentó fue abstraer la demostración de este teorema de Grubenhagen y pues se dio cuenta de que en realidad lo que estaba pasando es que CP de X no solo era un espacio hereditariamente D, sino que de hecho era un espacio monótonamente monolítico. Y lo interesante de este teorema es que unificó ciertos resultados de la CP teoría que antes de este teorema se veían dispersos, pero después de este teorema vemos que se unifican justamente porque o X es un espacio Lindelof-Sigma o CP de X es un espacio monótonamente monolítico. Por ejemplo, teorema de Arcangelsky, que nos dice que si X es un espacio Lindelof-Sigma, entonces CP de X es monolítico a secas. El teorema que ya comentamos de Gruenhagen, teorema que nos dice que si X tiene peso de red numerable, entonces CP de X es hereditariamente D. Y un teorema chistoso de Grothendieck de 1952, que nos dice que si X es un espacio compacto y Y es un subconjunto de CP de X numerablemente compacto, entonces Y es compacto. ¿Esto por qué es corolario del teorema de Tachuk? Porque ya habíamos visto que los espacios D más numerablemente compactos eran compactos. Entonces, como X es compacto, pues este Y es un espacio D. Como es D, pues es también numerablemente compacto y D, entonces tiene que ser compacto. También hay otros resultados corolarios del teorema de Tachuk, pero son un poquito más especializados, por eso no los incluyo en esta plática. Pero pues sí unifica varios resultados de este teorema de Tachuk, resultados dispersos en la CP teoría. Y justamente con esto es con lo que termina la tesis. Y pues bueno, les dejo la bibliografía principal por si alguien quiere consultarla. Claro que hay mucha más bibliografía, pero de esta tesis de maestría es donde uno puede encontrar las definiciones de espacios Lindelof-Sigma y de hecho hasta da 17 definiciones equivalentes a espacio Lindelof-Sigma, o sea que de que hay muchas definiciones de esto, hay muchas definiciones de esto. Este artículo de Borges y Werley, A Study of the Space, es de donde están por primera vez las propiedades básicas de los espacios D. Este artículo de Van Dowen y Pfeiffer es justamente en el cual se define lo que es un espacio D. Este artículo de Gruenhagen es una recopilación de lo que se sabe de los espacios D hasta este año, hasta 2011. Y finalmente, este artículo de Tachuk, Monolithic Space and D-Space Revisit, es justamente donde él define los espacios monótonamente monolíticos y prueba su teorema. Y pues con esto pues concluye la presentación. Muchas gracias, Juan. Este, bueno, si alguien tiene alguna duda, puede levantar su mano o escribirle en el chat. Este, pero mientras eso pasa, yo sí quisiera preguntarte un par de cosas. ¿Cómo llegaste a este tema? Ah, ok, es buena pregunta. Eh, pues cuando yo quise
llevé topología con el doctor Fidel y me acerqué con él preguntándole si tenía algún tema de tesis y él justamente me ofreció de tema los espacios de él con la idea principal de que fuera simplemente una recopilación de puros espacios de sus propiedades básicas y de los resultados conocidos de los espacios D. En algún momento de que fuimos trabajando, aparecieron los espacios monótonamente monolíticos. Y entonces, pues toda la idea de la tesis cambió de simplemente ser una recopilación de espacios D a ser justamente, pues a enfocar a la tesis a demostrar el teorema de Tachuk. Es decir, sí vemos espacios D, pero con el objetivo de llegar a los espacios monótonamente monolíticos, con el objetivo de demostrar el teorema de Tachuk. Entonces, este tema empezó como simple recopilación de propiedades de los espacios D, pero fue evolucionando hasta pues esta versión. Ok, sí, es que sí está muy padre y además se ve como todo el trabajo que necesitas para llegar al teorema, ¿no? O sea, no es como que llegas y lees el teorema que es bastante sencillo de decir, pero los conceptos son bastante más complejos. Y otra pregunta, dijiste cuando estudias topología, ¿qué topología? ¿La uno? No creo. Perdón, ¿de qué? La materia dijiste que fue con el doctor Fidel y que ahí le preguntaste, ¿no? En topología, Ajá. sobre el tema de tesis. Pero no era topología uno, ¿sí? No, era topología 2. Ajá, ok, sí. ¿Y qué necesitarías, o bueno, qué materias necesitaste para hacer la tesis? ¿Solo topología? No, no lo sé. Eh, pues básicamente sí fue pura topología. Digamos que pues un poquito de análisis simplemente para la parte de los espacios semistratificables, pero lo básico, lo más básico, básicamente definiciones y propiedades básicas de un curso de análisis uno. Básicamente nociones de topología uno. Y es que como los conceptos se autodefinen, o sea, son básicamente temas que por supuesto no se ven en un curso de topología, los espacios de y todo eso, pues básicamente me apoyé más de articulitos del área de topología, que como tal. Ok. O sea, Y así lo como que tal sí, es aprendizaje, ¿no? O sea, sobre la bueno, marcha fuiste aprendiendo todos. sí, creo que sí una materia que claro, tengo mencionado sería teoría de conjuntos, pero va muy ligada con topología, ¿no? Ujú. Pero justamente esta parte de inducción transfinita fue la que sí me costó un poquito, porque de hecho el teorema de Tachuk y otros este, teoremitas se demuestran justamente con inducción transfinita. Órale. ¿Y, ¿y qué es lo que más te gustó y qué es lo que más te costó trabajo de tu tesis? Pues lo que más me gustó es que justamente me dio la oportunidad, bueno, no tuve la oportunidad de hacerla lo más autocontenida posible, entonces me gustó y esta parte de investigar, pues qué puedo quitarle, qué puedo ponerle, qué tanto puedo poner sin salirme del tema. Me gustó realizar la investigación de los temitas de topología, de los artículos, estar leyendo los articulitos, todo eso, eran artículos interesantes, pero al mismo tiempo lo que más me disgustó es que llegaban a ser o muy especializados, muy pesados de leer, o como son artículos ya publicados, pues obvían muchas cosas. Y justamente estar rellenando sus huequitos, pues sí, fue muy, muy pesado. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y si yo solo, bueno, mencionaste en algún momento de que estaba abierta la pregunta de que Lindelof se seca no implica que sean espacios de verdad. Ajá. ¿Sabes si esa pregunta como que se ha hecho algún avance o han intentado cierta cosa para demostrar esto parcialmente? Pues parcialmente así que conozco es Ajá. precisamente el de los espacios Lindelof Sigma. Ok, Este, pues justamente se han construido espacios medio raritos utilizando técnicas de árboles, ok. pero pues no, que hasta la última vez que yo revisé hace 3, 4 años, a menos, 3 años, 2 años, pues todavía no habían llegado a nada.
pero sí, justamente como que se está intentando atacarlo por este, pues diferentes áreas. Ok, ok, entiendo. Y lo mismo, por ejemplo, para la otra pregunta abierta que mencionabas de que si U1 y U2 son espacios de la unión, no tiene, bueno, si es o no es espacio de. Así, de hecho, justamente hay un artículo ay, no recuerdo su nombre, se llama Alas, no recuerdo el nombre del artículo, en Ok, que justamente él se centra en demostrar lo más que pueda acerca de de la cuándo unión. la unión de espacios D es un espacio D. Ok, Entonces, pues sí, realiza varias teorías y justamente llega a un resultado pues ya muy especializado de cuándo la unión de espacios D es espacios D, ok, pero pues no llega al caso finito, o sea, se le escapa ese caso. ok, sí, 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 entiendo. Muchas gracias. Bueno, Sí, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, de nuevo, muchas gracias, Juan Carlos. Le paso la- el turno a Sí, Felipe. me permites compartir pantalla para ya finalizar la sí, claro, reunión, la sesión. Ujú. listo. Sí. Nuevamente muchas gracias. La invitación también es para la próxima sesión, que va a ser la última del semestre, la cual va a ser el jueves 22 de mayo a las 6 de la tarde. Va a estar a cargo de Vicente Heriberto Toribio Elguera, el cual nos va a hablar sobre análisis de convergencia en el coalescente del SET-Bank, una aplicación del método Monte Carlo, que estuvo a cargo de los tutores Lisbeth Peñalosa Velasco y Marco Antonio Aquino López. Y también la invitación es para asistir a escuchar sobre el trabajo de la tesis de otros alumnos titulados o en proceso de titulación, o también para participar. Si desean informes, pueden escribir a ese correo, usageeksukinomx@ciencias.unam.mx. Y también para que nos sigan en redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro YouTube, el cual se llama de esa forma, Seminario de Divulgación de Tesis, en el cual se hace la invitación y en el canal de YouTube se suben todos los videos. Es un repositorio donde aparecen todas las pláticas. Eh, entonces, la invitación queda abierta y pues muchas gracias a todos por asistir.